18, y antes de darle lectura a la porción que quiero que estudiemos juntos hoy, déjame recordarte brevemente parte de lo que vimos en el capítulo 15, en donde la narrativa de la historia como que abre un paréntesis para volver a poner en el plano a este hombre llamado Caleb, quien junto a Josué había caminado todo este peregrinaje del desierto por 40 años hasta llegar a tomar en posesión la tierra prometida, siendo uno de los hombres que fue capaz de conquistar en su corazón la idea de creer y confiar que el Dios que los había llamado, que el Dios que los había sacado de Egipto era más grande y más fuerte que cualquier ejército a los cuales ellos iban a tener que enfrentarse en esta misión de poder conquistar la tierra prometida. Y el capítulo 15 nos describe cómo lo que 40 años atrás Caleb había tenido la capacidad de ver y de observar y de analizar, no con ojos humanos, no con ojos naturales, no con ojos que simplemente nos permiten ver lo que está pasando a nuestro alrededor, sino con estos ojos de fe, estos ojos con los ojos de Cristo. 40 años atrás él había tenido la capacidad de poder ver las circunstancias con estos ojos de fe. Ahora era lo que Dios le había dado para conquistar y para tomar. Y en especial la historia de Caleb, que aparece en medio de todo esto, es el que Caleb termina modelándonos cómo la fe no se mide por cuánto creo, por cuántas cosas creo que Dios es capaz de hacer. Es decir, el tamaño de mi fe no se determina por creer que Dios puede hacer grandes milagros. Entonces el tamaño de mi fe, la porción de mi fe al final del día no se determina por cuánto yo puedo creer que Dios puede hacer, sino por la capacidad que tengo de seguir obedeciendo, de seguir avanzando, a pesar de que la bendición se vea lejana o de que la bendición nunca llegue. Hebreos 11, y nos clavamos en este capítulo de Hebreos 11 y hasta no sé quién le puso que es el salón de la fama de la fe. Y sí, hay hombres que Dios usó de manera increíble, pero si vamos al final del capítulo 11, dice, estos hombres vieron de lejos lo que prometieron, pero no lo alcanzaron. Estos hombres pudieron visualizar a la distancia lo que tanto esperaban, pero al final no pudieron alcanzarlo. Entonces mi fe va a madurar, mi fe va a crecer a medida que yo tenga la capacidad de seguir caminando en obediencia, a pesar de que las bendiciones no lleguen. Y no sé tú, pero por lo menos para mí esto me parece increíble. Y me da una esperanza, alimenta mi esperanza, porque eso significa que tal vez el siguiente paso que dé será el paso que me va a posicionar para alcanzar la bendición que he estado esperando. Así que no te rindas. Caleb tuvo que esperar 40 años, pero llegó un punto en donde la promesa fue palpable. Entonces no te rindas, no abandones lo que un día pudiste ver con ojos de fe, porque quizá la oración de mañana sea la respuesta a la petición de hoy. No abandones lo que un día pudiste ver con ojos de fe. Yo no sé si mañana Dios te va a posicionar delante de eso que has esperado. Y podremos alabar y podremos bendecir y podremos cantar como lo hicimos esta mañana.
Y entonces bajo este contexto entramos al capítulo 18, en el cual se va a presentar una situación que va a revelarnos mucho del corazón bajo el cual Josué ha aprendido a liderar a una nación que todavía está en un proceso de establecerse de manera definitiva. Entonces abre tu Biblia en Josué capítulo 18, versículo 1, y voy a leer hasta el 9 nada más. Josué capítulo 18, versículos del 1 al 9. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a los cuales habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo serán negligentes para venir y poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Ustedes pues delinearán la tierra en 7 partes y me traerán la descripción aquí, y yo les echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre ustedes, porque el sacerdote de Jehová y la media tribu de Manasés, porque el sacerdote de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levántense, pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: vayan, recorran la tierra y delíñenla, y vuelvan a mí para que yo les eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Ok, han pasado aproximadamente 7 años desde que el pueblo pasó el Jordán y entró en Gilgal, en donde edificaron un monumento con 12 piedras que fueron sacadas en medio del río, piedras grandes, piedras, dice ahí que eran piedras lisas, obviamente por el desgaste del paso sobre ellas del río, y que, si lo recuerdas, iban a servir como señal para las generaciones futuras de lo que había pasado allí. Y han pasado 7 años de esto. Pero también esos 7 años habían representado una temporada constante de lucha, una temporada en donde la guerra y todo lo que eso involucraba formó parte del día a día para el pueblo de Israel. 7 años también en los que Josué tuvo que aprender cómo lidiar. 7 años en los que Josué tuvo que aprender a liderar y a lidiar con el carácter del pueblo que en su mayoría había sido formado en el desierto. Una cultura de nómadas, una cultura muy diferente a lo que ahora estaban viviendo, donde lo único que comían era maná todos los días y después un poco de codornices, ¿no? Venían bajo el liderazgo de Moisés, y se da esa transición a caminar ahora bajo el liderazgo de Josué. 7 años en los que Josué tuvo que aprender a amar a su pueblo, a amar a su gente. 7 años en los que el calor del fuego, provocado por tener que ir al frente, guiando a una nación,
hacia la visión que había nacido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Imagínate el peso de eso. Imagínate estar al frente de un pueblo que se dirigía hacia un territorio que Dios había creado con el propósito de que su pueblo habitara ahí. Siete años en el que el carácter de Josué había sido formado, haciéndolo semejante a lo que nosotros hoy conocemos como un prototipo de Jesús. Entonces, ojo con esto, porque posición desde la perspectiva de Dios no es sinónimo de poder. Posición desde la perspectiva de Dios no es sinónimo de capacidad, no es sinónimo de que has sido puesto ahí porque quizás tú puedes hacer mejor las cosas. Al contrario, posición en la cultura de reino es sinónimo de vulnerabilidad. Porque entre más alta es la posición, más alto y más intenso será el fuego a través del cual tu corazón va a tener que ser pasado. De hecho, un antiguo teólogo llamado Wilson Tozer dijo algo con referencia a esto que personalmente cuando lo leí me marcó y me ayudó a entender muchas cosas. Él dijo: es dudoso o es imposible que Dios utilice a una persona grandemente si primero no es profundamente quebrantado por Él. Es imposible que Dios utilice a una persona para alcanzar grandes cosas si primero no es profundamente quebrantado. Y tienes que saber esto. El quebranto es la vacuna que Dios utiliza para tratar con mi ego. Sí, puedes leerlo ahí. El quebranto es la vacuna que Dios utiliza para tratar con mi ego, porque el quebranto nos vuelve vulnerables. El quebranto nos vuelve sensibles. El quebranto nos vuelve compasivos. Por eso Pablo dice: ¿sabes qué? Me glorío más en mis debilidades que en aquello que yo considero fortalezas. Porque cuando soy débil, porque cuando soy vulnerable, es cuando su poder puede trabajar y arrancar pedazos del ego que no me permiten ser un reflejo del amor y de la compasión de Cristo. Y me encanta, porque a través de esto que ya leímos, Josué 18, podemos ver a un Josué profundamente movido, ya no solamente por la fe, sino que ahora su liderazgo lo enmarca con un amor y una profunda compasión por su pueblo. Y déjame explicarte esto, porque hay dos puntos súper importantes que al conectarlos nos permiten ver cómo luce un corazón que ha pasado por el fuego del quebranto. Si te fijas, en el versículo 1 habla de que todo el pueblo se juntó en Silo o Siló y ahí levantan el tabernáculo. Ahora, levantar el tabernáculo no era un lugar realmente significativo y representativo para el judío. Ese lugar que contenía la presencia de Dios y en el que se encontraban las tablas que Moisés, el héroe nacional, había escrito en el monte Sinaí, se encontraban ahí. Entonces, el hecho de levantar el tabernáculo muy probablemente dio lugar para que una vez más se empezaran a ofrecer sacrificios. Para que una vez más las ofrendas fueran levantadas nuevamente.
y que los rituales y ceremonias se comenzaran a practicar de acuerdo a lo establecido en la ley. Es decir, el levantar el tabernáculo ponía nuevamente un ánimo profundo de adoración entre el pueblo. Ese tabernáculo que no habían podido levantar por quizá años, por andar o por tener que andar de un lado a otro, conquistando y en guerra, por fin, después de mucho tiempo, estaba ahí, a la vista, y era accesible, y los levitas podían empezar nuevamente a retomar su oficio. Y la gente podía nuevamente llevar sus sacrificios, llevar sus ofrendas, a sentir la presencia de Dios entre ellos. Entonces, esto levantó muy probablemente entre todo el pueblo un ánimo profundo de adoración. Pero si te fijas, y si brincamos al capítulo o al versículo 2, la narrativa de la historia aparentemente da como que un giro, y de estar hablando de que se levanta el tabernáculo, comienza a hablar de 7 tribus que habían perdido de vista el objetivo de seguir avanzando para tomar el territorio que ya les había sido asignado. Y entonces dice el texto que debido a esto Josué tiene que levantarse y los tiene que reprender, haciéndoles ver su falta, y les dice: hey, ¿hasta cuándo van a ser negligentes? ¿Hasta cuándo van a ser tan irresponsables y se van a poner a hacer lo que tienen que hacer? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están varados en este lugar? Ahora, lo interesante de esto es que la palabra negligente que se utiliza aquí no se refiere a dejar de hacer algo simplemente por flojera. No se refiere a dejar de hacer algo quizás simplemente porque no hay un interés de mi parte por querer hacer lo que tengo que hacer, como muchas veces nos pasa a nosotros. Esta palabra negligente que se escribe aquí tiene una raíz griega que ni siquiera voy a tratar de pronunciar porque estoy seguro que no lo voy a hacer bien. Pero tiene una raíz griega que hace referencia a un tema que tiene que ver más con un asunto de pérdida de propósito y de visión. En otras palabras, estas 7 tribus habían olvidado, habían dejado a un lado quiénes eran y el por qué Dios los había liberado de Egipto y los había llevado hasta este punto. Y ve lo profundo de esto, porque cuando pierdes de vista que Dios te ha dado una identidad, también comienzas a perder de vista tu propósito. Cuando comienzas a perder de vista que Dios te ha dado una vida nueva y que ahora eres amado o amada por Dios, comienzas a vivir una vida que se va alejando del propósito, del por qué Dios te llamó y te salvó. Y entonces, en lugar de ver un crecimiento y un avance en tu madurez espiritual como debería de estar ocurriendo, en donde tu capacidad de reflejar a Jesús se va haciendo cada vez mayor, en lugar de eso, tu carácter comienza a ser influenciado y marcado por las circunstancias y por lo que te rodea. Una de las cosas más tristes que yo puedo escuchar estando en este lugar es escuchar eso. No era así cuando llegó. Es que ha aprendido de otras personas que ya tienen más tiempo aquí a ser así. Es que cuando llegó era súper noble, era súper tierna, era súper amable, era súper acomedido, pero ahora le pides algo y ya no.
No sé qué le pasó. Creo que alguien la cambió o alguien lo cambió. Eso realmente duele en mi corazón. Porque eso significa que el carácter ha sido influenciado y ha sido marcado por las circunstancias o simplemente por las personas o las cosas que te están rodeando. Y en este caso, estas 7 tribus se dejaron influenciar por la comodidad de quedarse en un lugar aparentemente bueno, menospreciando y haciendo a un lado lo que Dios había preparado y lo que Dios había conquistado para ellos. Y creo que aquí hay todo un tema que pudiéramos desarrollar con referencia a esto, y pudiéramos hablar qué pasa cuando pierdes la visión, qué pasa cuando te dejas influenciar por otros, pero quiero enfocarme más esta mañana en el corazón de Josué. Porque si algo había conquistado Josué en su corazón, era el hecho de creer que si este pueblo, así, tan negligente, a veces tan falto de fe, a veces con esta actitud de querer hacer las cosas a su manera, pero Josué había entendido que si ese pueblo, a pesar de eso, era objeto del amor de Dios, como líder, tenía que ser objeto de su amor también. Porque sabes, un corazón que ha sido tocado, un corazón que ha sido quebrantado por Dios, simplemente comienza a amar las cosas que Dios ama. Y como líder, Josué no podía ver y tratar al pueblo de otra forma, con amor. Y chécate, como líder, Josué pudo haber dicho, como ustedes son un pueblo negligente, quédense ahí, no vayan. Y el resto de territorio que todavía está por ser tomado, vamos a repartirlo entre las otras tribus que ya se posicionaron donde tienen que estar. Ustedes quédense ahí, amontonados, bien cómodos. Mira, vamos a hacer esto. A ver, no voy a batallar, ¿no? Y esa es mi frase favorita. No voy a batallar con ustedes. Si ustedes no quieren ir, pues vaya. Hay muchos que quieren esa tierra. Pero no, Josué no hace eso, al contrario. Josué termina haciendo 2 cosas súper importantes con las cuales no solo va a manifestar el corazón de amor y compasión con el que ha aprendido a liderar, sino que esto va a ser determinante para definir el rumbo de estas 7 tribus. Levantar el tabernáculo y reprenderlos. Levantar el tabernáculo y reprenderlas, estas 2 cosas que hace Josué terminan siendo clave. Y quiero que veas cómo estas 2 cosas, que aparentemente están en una narrativa diferente, al final están más conectadas y tienen mucho más que ver de lo que creemos. Y quiero que veas lo que dice Santiago referente a esto. Santiago 5, versículo 20. Ve para allá, si traes Biblia, búscalo rápido en tu Biblia, no pierdas Josué, ahorita vamos a regresar ahí. Santiago capítulo 5, versículo 20. Sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Me encanta este versículo. Lo que Josué hace al reprenderlos y no permitirles que sigan caminando bajo esta negligencia, porque si te fijas, después del versículo 4, comienza a decirles exactamente qué es lo que van a tener que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo y dónde anotarlo y cuándo traérselo. Pero con esto no solo les está apuntando y señalando qué es lo que ellos están haciendo mal,
sino que además están evitando que futuros pecados sean acumulados sobre el pueblo. Y tienes que saber esto, porque el amor que nace de un corazón que ha madurado en Cristo prefiere reprender y hacer volver del mal camino al que está haciendo mal, que encubrir el pecado para ganar aprobación y afecto. El amor verdadero, el amor que ha madurado en Cristo, prefiere señalarte y decirte: hey, estás haciendo mal. El camino por el cual estás yendo es un camino que te va a llevar a la perdición. Sal de ahí. Y prefiere hacer eso y que le caigas gordo por decirte que estás haciendo mal, que simplemente decirte: ay, mi chiquito, vente, mira, no te preocupes, no pasa nada. Porque si te digo algo, me vas a dejar de hablar, ya no me vas a dar, te voy a caer mal, la relación se va a afectar, entonces mejor no te digo nada. No, eso no es amor, o al menos no es el amor que nace del corazón de Dios. Escucha esto: el mal más grande que yo te puedo hacer es encubrir, es esconder, es tapar, es ignorar tu pecado. Porque cuando yo hago esto, estoy provocando que en el futuro una gran cantidad de pecados se acumulen sobre ti. Si vemos una actitud y no corregimos o no te decimos: hey, eso está mal, eso no te va a llevar a nada bueno, eso que estás haciendo, mira, te va a destruir. En el futuro se va a hacer una bola de nieve que cada vez se va a hacer más y más y más y más grande, hasta que el mismo pecado te aplaste y te destruya. Dietrich Bonhoeffer, un alemán, escritor alemán que ni siquiera puedo pronunciar bien su nombre, pero él dijo esto: nada puede ser más cruel que abandonar a otros en su pecado, pero al mismo tiempo nada puede ser más compasivo que una reprensión severa que llame a otro a salir del camino del pecado en el que anda. ¿Qué prefieres? Vestir tu crueldad de amor, diciéndoles: ay, no pasa nada, ven. O amar verdaderamente y decirle: hey, estás mal, hey, necesitas abrir los ojos, necesitas cambiar esto. Y entonces aquí podemos ver a un Josué amando profundamente a su pueblo a través de la reprensión. Pero no solo eso, sino que además, y esto es lo que termina haciendo fascinante a la historia, es que antes de la reprensión Josué levanta el tabernáculo. Y esto no es coincidencia, al contrario, Josué sabe que junto con la reprensión, él tiene que llevar al pueblo, incluyendo a estas 7 tribus, a un contexto de adoración en donde sus ojos estén puestos en Dios. Y este es el verdadero reto. La verdadera reprensión que nace de un corazón que ha madurado en Cristo, entiende que la mejor manera de corregir no es elevando el tono de voz. La mejor manera de corregir no es estar delante de la persona con mayor autoridad. La mejor manera de corregir es caminando junto a esa persona a tener un encuentro con el Dios de gracia y verdad. Y por eso Josué ordena que el tabernáculo sea levantado.
Y por eso Él crea este ambiente de adoración en donde los ojos del pueblo puedan estar puestos en Dios. Entonces, ojo, porque esto termina poniendo un peso al liderazgo que muchas veces no estamos dispuestos a llevar. Porque eso termina involucrando mucho más allá de simplemente decir, pues voy a orar por ti. Pues ponte a orar y que Dios te muestre en qué estás mal y que Dios te cambie. Ponte a orar. No. La verdadera reprensión, la reprensión que transforma, la reprensión cubierta verdaderamente en amor, demanda involucrarte y crear una conexión con la persona. Demanda dar tu tiempo, involucra llevarlo a la palabra, involucra orar junto a esa persona. Entonces ve lo profundo de esto, porque eso pone el marco de referencia de lo que Jesús va a demandar de todo aquel que le ha dado una posición. A todos los que estamos en liderazgo, Jesús no nos va a decir cuánto hiciste, cuántas actividades lograste hacer, cuántos mensajes predicaste en el año, cuántos, no sé. Me va a decir, Quique, ¿a cuántas de las almas que yo entregué en tus manos caminaste junto con ellas al pie de la cruz? ¿A cuántas de las almas que yo te entregué tuviste el tiempo, tuviste la paciencia, invertiste en ellos para que junto a esa alma que yo puse en tus manos, la llevaste a que se encontrara conmigo? No, Señor, pero es que preparé no sé cuántas prédicas. ¿Ok? Siervo inútil eres. No hiciste más de lo que te mandé a hacer. Entonces, liderazgo realmente nos pone en una posición demandante. Y ojo, porque no vamos a cansarnos de corregirte. No porque queramos hacerte la vida imposible, no porque lo que creas que hacemos o por lo que creas que lo hacemos. Hemos sido llamados a eso. Es nuestra responsabilidad. Se nos va a pedir cuentas de tu vida. Entonces no nos vamos a detener. Al menos los que hemos madurado verdaderamente en Cristo, vamos a preferir señalar lo que está mal con gracia y con verdad antes de buscar aprobación. Entonces, Josué y lo que él hace termina marcando el marco de referencia de lo que Jesús va a demandar de todo aquel que le ha dado una posición. Y no sé tú, pero personalmente yo necesito seguir madurando, necesito seguir creciendo en esto, porque lo que Dios me ha dado, la familia que Él me ha dado, la esposa que Él me ha dado, la hija que Él me ha dado, el llamado a pastorear que Él me ha dado, necesita ser dirigido por un corazón que refleje profundamente el carácter de Cristo, y eso tiene un peso que hay que cargar. Pero créeme, el no hacerlo al final va a pesar mucho más. Déjame orar y con eso termino.